discretos. Discretos, ¿no? ¿Qué es un dato discreto? ¿Qué viene a ser un dato discreto? Ay, Dios mío, ¿no se ven? Estamos a un lado lulo. A ver con ustedes. Sí, el martes en la tarde hemos pasado. ¿Qué es un dato discreto? Entonces, aquí tenemos una muestra de datos discretos. Y entonces, por ejemplo, eh, puede ser, yo les pregunto, ¿cuántos hermanos en la familia? Uno me dice 0, otro 1, otro 2, otro 0, otro 2, otro 3, otro 1, 1, 4, 2, 0, 0, 1, 2, y así. Eso quiere decir los datos discretos. Entonces hay que clasificar estos datos y lo general, vamos a botar esto, genera otra variable, porque aquí hay datos que se repiten. Entonces eso los vamos a representar como y es 1, y es 2, y es 3, hasta y es. Entonces aquí yo voy contando, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es n sub i, n sub i, frecuencia, absoluta, y repetición. Del dato y es sub i, ¿no? Entonces, n sub i es la repetición de y sub i. Y será n1, n2,
N3, puntos suspensivos, N sub puedo sumar cuántos datos, n datos. Si yo sumo estas frecuencias de repetición, la sumatoria de NI tendría que generar N. La suma es desde N igual, desde I igual a 1 hasta M. Hasta M. Si aparece otra variable como H sub I, yo la llamo frecuencia relativa de repetición del dato y subir. De otra manera, frecuencia relativa se interpreta como la proporción de datos y repiten como y subir. Proporción de datos que se repiten, y eso aparece aquí, HI, proporción de datos que se repite como Y sub I, H1, H2, H3, H sub E. Estas proporciones puedo sumarlas también. Sumatoria de H sub I igual a 1 hasta M. Y tiene que darnos 1. Esto quieren trabajar con decimal, 4 decimales. H sub I utiliza 4 decimales. Pero también pueden utilizar quebrados, ¿no? El quebrado, es decir, de forma general un HI es igual a NI a la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Frecuencia absoluta total datos clasificados muestrales. Eso, ¿no? Después, si lo multiplico, HI por 100
tengo la frecuencia relativa porcentual. ¿No? Serían H sub 7. Frecuencia relativa porcentual. Doctor, buen día. Sí. Doctor, no sé si por favor podría mostrarnos por enfocarlo en la imagen hacia la fórmula de la sutura. No se logra ver muy bien. Es para todos así, porque recuerden que yo al inicio he ubicado la cámara para que se vea todo el pizarrón. Sí se ve, doctor, solo que está muy pequeña la letra, no se logra definir si es H sub I, N sub I, esas cosas, los signos. ¿Estás con calculador que es celular? Sí, doctor. ¿En tu celular no sale todo el pizarrón? ¿Mm? Entonces, HI es igual a M sub I sobre N. H sub I por 100. Eso es frecuencia relativa y va porcentual. Ahí se ve o nada siempre. No, sí se ve eso, doctor. La parte que no se ve son las N sub I, su definición de H sub I, frecuencia relativa y la parte Esto de inferior. hasta abajo, Ese sector es lo que no se ve, doctor. Va a disculpar. pero hasta aquí yo nomás estoy escribiendo, es 2/3 partes, a no ser que, pero yo, ahí se ve. O sea, ¿te refieres a que la letra es muy pequeña o es que la Sí, posición? la letra es muy pequeña. No, pero por eso voy repitiendo, ¿no? Voy diciendo qué es lo que estoy escribiendo. Bien, entonces aquí hemos puesto, y aquí va a aparecer, ¿no? H sub I por 100
y así sucesivamente. Y aquí lo que yo puedo tener es la sumatoria multiplicado por 100, que me da teóricamente el 100%. Tendría que ser 100%, tendría que ser en esta columna. Entonces tengo tres formas de agrupar los datos por el valor que tienen. Frecuencia relativa si está sobre la base de n de la cantidad de datos que se clasifican. H sub i, la proporción de datos que se repiten, y la suma es 1. Es como decir n, allá, n sub i dividido por n, pero n sobre n. H sub i porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces, H1 por 100, H2 por 100, H3 por 100, H sub m, H sub m por 100, ¿no? Entonces, estas frecuencias son simples. Acumulativas. Aquí vamos a decir frecuencia. Eso puede ser por debajo, ¿no? Ya estoy. Frecuencia acumulativa. Hay dos tipos. Frecuencia acumulativa menor que frecuencia acumulativa menor que, y lo representamos como, si es absoluta, NI, si es relativa, como H sub mayúscula sub I, si es frecuencia relativa porcentual, H sub I por 100. ¿No? O sea, igual que la anterior, pero es acumulativa. O sea, puedo tener n sub i, frecuencia acumulativa absoluta. ¿Cómo se obtiene? Como su nombre dice, acumular. Entonces se plantea para la frecuencia acumulativa absoluta del tipo
menor que, menor que, se lo representa como N mayúscula sub I. Entonces la pregunta va a recaer sobre la primera columna. Voy a decir cuántos. ¿Cuántos datos? Pues datos, ¿no? Sería forma general. ¿Cuántos datos se repiten como tantos datos se repiten? Perdón, estoy olvidando de cuántos datos mayores comentamos. Perdón, aquí me equivoco, estamos con menor que menor que y sub 1. Para incluir este dato digo menor o igual. O igual que y sub 1. ¿Cuántos datos menor que y sub 1? Menor no hay. Hacia arriba no hay. Menor no hay. Igual sí hay. Igual y es n1. Lo que hacemos es considerar n minúscula como resultado de n mayúscula sub 1. De la misma forma, solo cambia y sub 1, yo digo cuántos datos menores que y sub 2, y sub 1 es menor, e igual que y sub 2. Entonces quiere decir que voy a sumar estos dos para buscar el valor de n2. Será n1 más n2. Luego, la pregunta se hace sobre y sub 3. ¿Cuántos datos menores que y sub 3? Y sub 2 es menor, y sub 1 es menor, e igual que y sub 3 para tomar en cuenta. Entonces quiere decir que sumamos hacia arriba, incluyendo el n sub 3, de tal manera que n3 va a ser igual a n1 más n2 más n3. Y así sucesivamente hasta alcanzar n sub n.
Entonces, en este caso, en n sub m, digo cuántos datos menores, todos los que están por encima, e igual que y sub m, tenemos. Entonces quiere decir que voy a sumar hacia arriba todo esto. Voy a sumar toda la columna y está aquí n. Entonces pongo directamente ese valor n. O bien, al anterior, aquí tengo n1, para encontrar n2, va a ser el anterior, que es n1, más n1 más n2. Eso tendría aquí n1 más n2. Y aquí sería el anterior, n2 más n3. Es otra forma de buscar. Y aquí tendría que ser el anterior, n m sub m menos 1 más nm. Entonces, para tener n. Es otra forma. O bien yo sumo todo hacia arriba cuando dice menor. Entonces, estoy absoluta menor. Menor que. Lo podemos mantener. Aquí ya no puedo sumar, estoy acumulando, ¿no? O sea, no puedo sumar, no tiene sentido sumar la columna. Estoy tratando de hacer grande para los que tienen celular. Sé que se va a ir mi marcador. Aquí absoluta. Ahora aquí relativa también. La frecuencia relativa es HI, que dice frecuencia relativa menor que. Entonces aquí viene H1, H2, H3, H7. ¿Cómo obtenemos? Depende, ¿no? Fíjense, si tengo estos datos, primero he formado la columna 1, luego he generado la columna 2, 3, pero estoy partiendo de N1. En este caso, si quiero, puedo partir de N1, transformar a HI, y cuando estoy en HI, a ver,
aquí. He formado con la frecuencia absoluta, he formado la frecuencia absoluta menor que toda esta columna. Estos valores de N1, N2, N3, N sub M, aquí vamos a poner frecuencia acumulativa frecuencia acumulativa relativa del tipo menor que entonces estamos con la variable h. Vamos con la variable h. Para la variable h, ¿cómo lo calculo? Lo calculo HI, esta es una. Lo divido N1 sobre N minúscula, que es el tamaño de la muestra aleatoria. Perdón, esto tendría que ser I. Un caso particular sería H1 igual a N1 dividido por N, H2 sería igual a N2 por N, H3 igual a N3 dividido por N. ¿No? Igual que en este caso para H minúscula. H minúscula esto tendría que ser N1 dividido por N minúscula. Es otra forma de calcular N2. Y así sucesivamente. Pero ahora ya estoy en acumulativa. Estoy viendo que puedo calcular con la frecuencia absoluta acumulativa. También puedo trabajar con esta, pero la pregunta ya sería, cuando es absoluta decimos ¿cuántos? Cuando es relativa decimos ¿qué proporción? ¿Qué proporción de datos se repiten? ¿Qué proporción de datos, qué proporción de datos menores o iguales qué proporción de datos menores o iguales se repiten que está aquí ya, ¿no? Ahora que ordenar qué proporción, esto es proporción, vamos a poner proporción.
Esto se interpreta como proporción. Proporción 1, 2, 3, etc. Proporción de datos. Cuando digo qué proporción de datos menores o iguales se repiten que y es sub 1. Proporción de datos que se repiten como y es sub 1. Es H1. Entonces esto es H1. ¿Qué proporción de datos menores o iguales que y es sub 2? Entonces sumamos. Entonces será H1 más H2. ¿Qué proporción de datos menores o iguales que y es sub 3? Entonces vamos todo hacia arriba. Entonces aquí será H1 más H2 más H3. Y este tendría que ser, como es todo, y todos sumados es 1. Entonces, 1. Si es porcentual, frecuencia acumulativa porcentual, HI por 100 sería. HI por 100. Aquí, entonces, eso ahí termina. Esto de aquí puedo borrar. Esto lo que está escrito lo puedo borrar. O todavía. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien que esté copiando? Ya. No me digan Inge. Tanto me he quemado las pestañas para que me digan Inge. Un grupo. Soy doctor en ciencias. He estudiado 5 años y medio para ser doctor. Hubo 1 año y medio de maestría y terminé en 4 años mi doctorado. Y no en castellano, sino en francés e inglés. He escrito mi texto porque una de mis asesoras era de Londres, en inglés. Mi profesor era escocés, de inglés. Podían corregírmelo con facilidad, ¿no? Con los artículos que se incluyen. O sea, hay que hacer mención donde leí. Entonces, eso me ha costado estudiar en... yo soy ingeniero químico de base, pero soy doctor en ciencias. He hecho investigación en el área de... diríamos, yo estaba en el laboratorio de bioquímica. Un profesor especialista en...
proteínas, enzimología, biotecnología. Y dominaba el hierro, calcio, aluminio desde el punto de vista orgánico, inorgánico, biológico, biológico, y hacía secuenciación de proteínas y trabajaba con laboratorios de París II, en la Universidad de Descartes II, a Bordeaux II también, y formaban un equipo de trabajo. El departamento de cristalografía en Bordeaux y el departamento de sustancias toxicológicas en París II. Entonces iba a París como ir aquí a Colima. Cada vez no, porque trabajaban y yo tenía que llevar los resultados. Y ahí he llegado a quemar las pestañas, quiero decir, como tenía que dar examen. O sea, hacía materia y cursos, maestría, hacía cursos. Me dieron 8 cursos, pero eran materias, ¿cómo diríamos? Como biología molecular, bioquímica, todo el libro que tienen de bioquímica. Por eso había que saber de memoria las fórmulas, síntesis de lípidos, asimilación, catabólisis de lípidos, de proteínas, de hormonas, de memoria había que saber. Si no, estaba muerto. Pues enzimología, aplicación de las proteínas, porque yo más me dediqué, bueno, una vez en laboratorio, pero más dedicado a la utilización de las proteínas. Y las proteínas se utilizan en enzimología como enzimas y como sustancias, como medicamentos con modificaciones químicas, modificaciones genética, ¿no? Modificación. Y para eso se necesita la estadística. Como yo estudié en Sucre, vine aquí, di examen en el área de estadística y caí al departamento de matemáticas. Y como no había hecho yo ingeniería química aquí en Sucre, sino en la Universidad de San Francisco Javier, o sea, ahí siempre hay una especie de recelo. Mejor si eres doctor. Como estaba más metido, o bueno, me contrataron para, ¿cómo se llama? Para docente de planta de matemáticas. Me dijeron, te hemos contratado para matemáticas. Si quieres trabajar en otros departamentos, en otras carreras, hazlo en horarios en la mañanita o después de las 6, pero tu función es aquí. Ya no me dejó entrar, ¿no? El jefe del departamento no me dejó entrar a, a otras materias. Y yo ya tenía tiempo completo en San Francisco, trabajé desde el principio a tiempo completo. Tiempo completo quiere decir vos das tus clases, terminas y te vas. Terminas tus clases y te vas, ¿no? Comencé con los laboratorios de física 1, de ahí me pasaron a física 3, porque el de física 2 pasó a laboratorio de control automático, que trabajaba con electrónica, a nivel de electrónica, y
por ahí que estoy aquí en Cochabamba. Y entonces mi doctorado no ha sido tan sencillo, había que estudiar, había que trasnochar. Como era un solo examen, tenías que vencer todas las materias para recién hacer tu trabajo de fin de estudio. Y he publicado en la revista Bioquímica de Estados Unidos y he publicado en la revista de Journal Biologic de Gran Bretaña. Así, o sea, para hacer doctorado, como estás estudiando algo desconocido, entonces los resultados se estudian y se discuten en los congresos. Y ahí vamos al congreso de investigación de Francia, nos invitarán con mi profesor, como estaba afiliado, nos llevaba, he ido en los 4 años, ya duró mi doctorado, he ido en enero, en febrero, a encerrarnos en un castillo donde venían de Polonia, de Alemania, de Holanda, de España, de Inglaterra, Italia, de diferentes países metidos en el mismo área. Podía tener amigos que hablaban árabe, pero mayormente había que hablar inglés. Y hacemos explicar, bueno, ellos explicaban en inglés o francés. Y cuando ya tenías tus resultados, te hacían exponer 15 minutos, ¿no? Porque venían científicos con sus doctorantes. O sea, fue una experiencia linda, de sueño, para mí parece un sueño, porque he estudiado becado en el colegio, becado en la universidad, becado en el doctorado, maestría y doctorado. O sea, me dediqué a estudiar, nada más que a estudiar. Yo creo que por ahí han muerto mis riñones, o tenía presión alta por la exigencia, yo creo, y no me daba cuenta. Yo he vivido más en Bolivia, digamos, porque eso ha comenzado en 2004. He ido manteniéndome, pero después ya caí. Muy bien, entonces, menor dice, ¿no? Menor que, o sea, sumamos hacia arriba. Menor, sumamos hacia arriba. Y cuando dice mayor que, como se acuerdan, no, ustedes son más bien están llevando. Vamos a hacer ahora otras columnas que se van a repetir. Ahora estamos haciendo para los datos discretos, después para los continuos, pero va a tener las mismas columnas, pero la suma de los datos va a ser de diferente manera. En clases, esto es en categoría 1, 2, 3, 4. Frecuencia, ahora vamos a hacer frecuencia acumulativa, mayor que. Me dicen si se está viendo para que recorra la cámara mayor que. Se ve bien nomás. Sí. Ya.
mayor que. Entonces comenzamos otra vez. Aquí sería lo mismo. Aquí comenzaríamos con la absoluta, pero mayor que. N mayúscula sub I asterisco. Esto va a ser la diferencial de NI menor que. Aquí va a ser. A ver, ¿dónde vamos a escribir? Aquí abajo vamos a escribir porque. A ver, nos apuraremos. Porque el que anda más apurado es el auxiliar y el que quiere hacer ejercicios. Van a utilizar la misma notación que estoy utilizando. No quiero otras notaciones. O al ver otras notaciones, yo deduzco que es gente que no viene a clases. Y esos yo casi no les ayudo. Soy estricto en su corrección de su examen. ¿No? O sea, más minucioso. Entonces, aquí vamos a poder escribir. Aquí estoy. NI se denomina frecuencia absoluta acumulativa mayor que mayor que ¿qué quiere decir N1, por ejemplo? Bueno, aquí N mayúscula sub 1 a supra asterisco, ¿no? Indica, a ver si escribo esto, indica cuántos datos vamos a decir mayores, cuántos datos mayores o iguales a ¿qué? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces aquí sería, la pregunta que recae sobre la primera columna, que es la única. ¿Cuántos datos mayores? Mayor sería Y2, Y3, Y4, Y5 hasta Y. O sea, la suma en el primer caso es hacia arriba. Ahora es hacia abajo. ¿Cuántos datos mayores que Y sub 1 o iguales que Y sub 1? Eso significa que debo sumar todo esto. Esto es mayor que mayor que el azul hacia arriba
Este es pongo aquí la suma, vamos a sacar menor que menor menor que menor que. Entonces, n será, ¿no? Que sí que sumo hacia abajo, entonces esto es L. Luego, N2 asterisco recae sobre Y2. Sobre Y2, sobre Y2, digo, ¿cuántos datos mayores, perdón, estoy en, sí, cuántos datos mayores que Y2, Y3 es mayor, Y4 hasta YM, o sea, sumo E igual que Y2, o sea, mayores que Y2, E iguales que Y2, que Y sub 2. Quiere decir que sumo solamente a partir de Y sub 2 hacia abajo. Entonces, tendría que sumar el de arriba es menor. Este es menor, no sumo. Mayores o iguales que Y2. Entonces, aquí viene 2, ¿no? N2 más puntos suspensivos más N, N sub N. ¿Alguien quiere entrar? ¿Qué es esto? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos datos mayores o iguales que Y sub 3? Y sub 3. Entonces, solamente desde aquí hacia abajo. Entonces, aquí tenemos desde N3 N sub N. N sub N. ¿Cuántos datos mayores o iguales que Y sub M? N sub M solamente. N sub M. Ahí termina. Ahora el H I la H I asterisco se llama, voy a poner su nombre, frecuencia relativa
cumulativa mayor que mayor que mayor que eso. Entonces, dos formas, ¿no? Si quiero aquí H1, asterisco, H2, A sub 2, asterisco, H sub 3, asterisco, por suspensivos, H sub M, asterisco. Puedo dividir directamente, ¿no? Es decir, H y asterisco, como tengo el valor de n sub 1 dividido por n, y. Entonces H1 asterisco sería n sub 1 dividido por n, y H2 sería n2 dividido por n, y así sucesivamente. Ustedes ven la forma, ¿no? ¿Cuáles conviene? Porque ya se dan cuenta de dónde viene cada una de las variables. Estos son variables. Todos estos son variables o estadígrafos. Aquí sería multiplicar simplemente h sub i por 100. Eso sería. Entonces, si yo tengo estos datos, ya lo multiplico h1 asterisco por 100. Arriba lo pondremos el 100%. H2 asterisco por 100. H3 asterisco por 100. Y así sucesivamente. H sub n asterisco por 100. Esa es una tabla completa. Eso es para los datos discretos. De la misma forma, o sea, el mismo cuadro tendríamos para los datos continuos. La única diferencia... Doctor, sí. Tengo una pregunta. Ya. Doctor, sobre la frecuencia relativa acumulativa, en la ecuación indica H1 asterisco igual a N1 sobre N. ¿Ese N1 no tendría que ser asterisco? No, yo me olvidé. Gracias, Claro. doctor. Calculando esto es con esto, ¿no? Si estamos calculando esto es con esto. Si estamos calculando esto es con esto. No hay una relación, o sea, quiero decir que es, ¿cómo se dice? Implícito, ¿no? Implícita la relación que existe entre ellas en su cálculo. La diferencia para datos
continuos, la diferencia es que aquí vamos a construir en la primera columna, y aprovechando que todo está escrito, es Y sub I. Utilizamos Y sub I, o sea, estos datos utilizan la variable Y sub I prima hasta Y sub I, esto es menos 1. Entonces tenemos Y0 prima hasta Y sub 1 prima. Se repite Y sub 1 prima a Y2 prima. Y así sucesivamente. Aquí es Y sub M menos 1 prima hasta Y sub M prima. ¿Cómo se consigue eso? O sea, fíjense, lo puse esto para indicar que todo eso también se hace en datos continuos, pero para considerar esto hay un procedimiento. Esto, la interpretación es la misma. Aquí, por ejemplo, yo diría, si bueno, esto me indica el número de datos que existe en la primera clase. Este nos indica la primera clase, segunda clase, número de datos en la segunda clase. O bien puedo entender que N1 indica el número de datos, aquí es cerrado, y a la derecha siempre abierto. Eso es para que haya una continuidad. Si aquí es Y sub 0, aquí es Y sub 1, Y sub 2. Aquí está la cantidad de datos N1 en la primera clase. Aquí está la cantidad de datos en la segunda clase. Primera clase, segunda clase. Y aquí está Y3 en la tercera clase que tiene N sub 3. Y cuando decimos cuántos datos aquí, cuántos datos menores, o sea, cuando dice menor, recae sobre el límite superior. Como es abierto, no está incluido el límite superior. Y cuando dice mayor, se trabaja con el límite inferior, aquí es más claro. Mientras que en el otro decimos mayor o igual, menor o igual. Aquí no, aquí mayor o igual solo para el límite inferior. ¿Cuántos datos mayores o iguales
que y sub 0 y menores que y sub 1. Aquí mayor que menor. Como está abierto, no incluye en esta clase 2, no está y2'. No está y1'. Todo lo que está en la derecha no está en esa clase que le corresponde. Y cuando digo esto, gráficamente digo menor. ¿Cuántos datos menores que y sub 1? Entonces, la medición es hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Menores o iguales. Por eso está incluido. No está incluido. Tendría que estar abierto. Me estoy equivocando. Abierto. Menor que tendría que ser N2, N3. Por eso que sumamos las, ¿dónde está? Aquí sumamos las frecuencias de cada clase. Cuando dice mayor, entonces es hacia la derecha, mayor, entonces diríamos, incluyen, cerrado y así eso. Fíjense, N1 más N2 más N3 más, y digamos, y sub m. Entonces aquí es N sub m y, como dice, mayor, incluye y va hacia la derecha. Incluye y va hacia la derecha. Incluye, va hacia la derecha. ¿No? Incluye y va a la derecha. Bien, esa es la comprensión. Estoy aprovechando la tabla, porque después en ejercicios vamos a volver a la tabla. Solo sería la parte teórica, como se entiende. Muy bien. La próxima vamos a hacer un ejercicio. Ahora el ayudante puede, porque ya me mandó 2 o 3 ejercicios. Ya dice que tiene su enlace o ya el código en el tablón, en la primera página. Con eso hay que entrar, ¿no? Se dan cuenta ya, ¿no? Como han entrado a mi curso, él tiene también en la primera página su tablón ya, porque lo habían pedido en el departamento de matemáticas. ¿Alguna pregunta? En la próxima vamos a hacer con calma para dividir en cuántas clases hay que buscar de los datos no más y se resta. L es igual al dato máximo menos el dato mínimo.
y L se divide sobre el número de clases. El número de clases tiene tres criterios. Puede ser la raíz cuadrada del número de datos, que lo redondeamos, siempre tendiendo a redondear positiva hacia arriba, no hacia abajo, es decir, si me sale 5.5, otros lo redondean a 5. Es posible, porque todo eso no está dicho, no está definido, hasta que hacemos el gráfico y ahí nos damos cuenta que hay dos clases que tienen la misma frecuencia. Entonces, lo que si están juntas, se fusionan. Cuando hagamos gráficos, vamos a ver. Y después se van construyendo, como se divide la longitud sobre el número de clases, me da la amplitud de cada clase. Como decir Y1 menos Y1' menos Y0', esa es la amplitud de clase. Eso inicialmente para construir la tabla es constante. Cada vez Y2 menos Y1 tiene que ser igual, Y3 menos Y2' tiene que ser igual a C. C es la amplitud de clase. Eso les explico porque tal vez el ayudante se ponga a hacer ejercicios el día lunes, pero también él seguramente va a decir esto es la clase y demás, va a seguir el procedimiento, seguramente va a indicar qué criterios hay para tomar en cuenta el número de clases. Yo les dije de principio la raíz cuadrada del número de datos, pero también hay otro criterio que dice que puede tomar un valor, y siempre es entero, de 5 a 20. Ese es un criterio. Después hay otro, dice m, que es el número de clases, normalmente m, es igual a 1 más 1.3 logaritmo del tamaño de la muestra. Entonces, lo que sale de ahí, también algunos utilizan, pues válido. O sea, tenemos tres formas de buscar, elegir el tamaño, el número de clase, m, pero más a mí es mejor, bueno, para mí, la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de la muestra. Y ahí lo redondeo. Otros utilizan m igual a 1 más 1.3 logaritmo decimal de raíz de n, logaritmo decimal de n, tamaño muestral. Muy bien, nos veremos. No hay tarea, nada. Yo creo que se van a inscribir esta semana más. Algunos, hasta la vista. Espero que no las haya aburrido.